Bienvenido al video de capacitación sobre el producto SlamShot. En este video aprenderá qué es el SlamShot y cómo funciona. El SlamShot es un dispositivo de cierre automático diseñado para detener el flujo de gas en una tubería cuando la presión detectada en el sistema supera o cae por debajo de un punto de ajuste definido por el cliente. El SlamShot puede usarse como dispositivo independiente o con reguladores Flow Grid de 2 a 4 pulgadas. El SlamShot consta de tres componentes principales: un cuerpo Flow Grid, el conjunto de la válvula de cierre y un controlador neumático. Hay varios modelos de SlamShot para distintos niveles de funcionamiento. Primero, está el controlador de función única Serie 50. Este controlador puede configurarse para su funcionamiento en condiciones de sobrepresión o de baja presión. Después está el controlador de función dual Serie 50D, configurado para su funcionamiento en condiciones tanto de sobrepresión como de baja presión. Y por último, la serie 50DS. Este controlador es también de función dual, pero ofrece la posibilidad de conectar dos líneas de sensado en vez de una, lo que permite detectar condiciones de sobrepresión en una zona de la tubería y de baja presión en otra. En este video nos centraremos principalmente en los principios básicos de funcionamiento, instalación, mantenimiento y solución de problemas del SlamShot. He aquí cómo funciona el controlador SlamShot o sus principios de funcionamiento. Durante el funcionamiento normal, un mecanismo de enganche en el controlador SlamShot mantiene abierta la válvula de cierre. Si se detecta una anomalía en la tubería, los diafragmas del interior del controlador SlamShot se mueven, con lo que se abren las válvulas internas. Cuando se abren estas válvulas, se permite a la presión de sensado pasar a una parte separada de la carcasa del controlador, que contiene un pequeño actuador. Este pequeño actuador libera el mecanismo de enganche, provocando que la válvula de cierre cargada con el resorte cierre el paso a cualquier gas que estuviera fluyendo por la tubería. Para volver a poner el sistema en funcionamiento tras corregir la anomalía en la tubería, el técnico cierra las válvulas de bloqueo aguas arriba y aguas abajo para aislar el dispositivo SlamShot. Hecho esto, es necesario igualar la presión aguas arriba y aguas abajo del SlamShot. Después puede usar una llave de 13 milímetros para volver a rearmar el mecanismo de enganche en el SlamShot, girando la tuerca de reinicio hacia la izquierda. Ahora que hemos visto cómo funciona el SlamShot, veamos el modo correcto de instalarlo. Encontrará junto con el SlamShot una tarjeta con el número de serie, una serie de piezas para el regulador y el piloto de venir incluidos, y un manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento. Inspeccione el SlamShot para asegurarse de que no haya daños. Si el SlamShot cuenta con regulador Flow Grid integral, compruebe que la capacidad de la placa estranguladora que está estampada en el separador o la etiqueta sea la correcta. Para instalar el SlamShot hay que seguir una serie de reglas generales. La instalación debe correr a cargo de personal calificado y realizarse en un lugar seguro. Antes de instalar el SlamShot, compruebe los valores de presión y la orientación de la válvula. Los valores de presión del SlamShot pueden comprobarse en la placa identificativa. Los valores de la brida también están sellados en el borde de la propia brida. Si el SlamShot incluye también el regulador Flow Grid, un piloto separado tendrá una placa que verifique los valores de presión en el piloto, así como el rango del resorte. El SlamShot no es bidireccional, de modo que compruebe la dirección correcta del flujo para su instalación. Sitúe correctamente la línea de sensado del controlador SlamShot. Debe ser una línea de 3/8 de pulgada que se conecte a una distancia de entre 8 y 10 diámetros de tubería del SlamShot y situarse lejos de cualquier válvula, reductor o acodamiento capaz de provocar turbulencias en la tubería. Son necesarias válvulas de escape y conexiones de manómetro en las tuberías de entrada y salida del SlamShot. Se recomienda la instalación de una válvula de alivio aguas abajo. Conviene ajustar dicha válvula para que se abra antes de ajustar la válvula del SlamShot para que se cierre. Compruebe que las válvulas estén instaladas en la entrada y la salida de la estación
para reducir las presiones de entrada y salida antes de reiniciar el Slam Shot. Si instala un cuerpo con soldadura por encastre o de extremo soldado, desmonte la válvula dejando solo el cuerpo en su lugar. Si no lo hace, podría dañar el Slam Shot. Una vez instalado correctamente, el Slam Shot está listo para su arranque. La seguridad es la máxima prioridad al iniciar cualquier proyecto. Tenga en cuenta que la válvula de retención del Slam Shot es acondicionada por un resorte. No introduzca las manos ni los dedos en el Slam Shot cuando la válvula de retención esté en posición abierta. Compruebe detenidamente que no haya fugas en las conexiones y los accesorios, y no continúe si las hay. Hay 5 resortes distintos que pueden intercambiarse para permitir puntos de ajuste de entre 10 psi y 450 psi. Fíjese en la etiqueta de la carcasa del resorte del controlador Slam Shot para asegurarse de que el Slam Shot contenga el rango de resorte correcto para su aplicación. Los controladores de función dual tendrán 2 carcasas de resorte con etiquetas para el rango de resorte de sobrepresión y para el rango de resorte de baja presión. En los controladores de función dual, el ajuste del punto fijado de sobrepresión deberá realizarse primero, con el tornillo de ajuste de baja presión completamente retirado. Para establecer el punto de ajuste de sobrepresión, retire la cubierta de la parte superior de la carcasa del resorte de sobrepresión. Gire hacia abajo el tornillo de ajuste. Compruebe que la presión de entrada y salida sea la normal de la tubería. Si el Slam Shot está cerrado, es preciso abrirlo. La presión de entrada debe ser igual o inferior a la de salida. Use una llave de 13 milímetros y gire la tuerca de reinicio hacia la izquierda. Mantenga la llave en su sitio, ya que la palanca del trinquete puede tardar unos segundos en recolocarse. Ajuste la presión de sensado al punto fijado de sobrepresión necesario. Vuelva el tornillo de ajuste de sobrepresión y desenrósquelo hasta que el Slam Shot se cierre. Así se establecerá el Slam Shot en el punto fijado aproximado. Para reiniciar el Slam Shot, reduzca las presiones de entrada y salida a la presión de funcionamiento normal. Una vez más, iguale las presiones de entrada y salida y use una llave de 13 milímetros para girar la tuerca de reinicio hacia la izquierda, manteniendo la llave hasta que la palanca del trinquete se recoloque. Vuelva a aumentar la presión de la línea de sensado hasta que la válvula del Slam Shot se cierre. Observe la presión a la que se cierra y haga ajustes mínimos en caso necesario. Siga el mismo procedimiento de reinicio anteriormente descrito. Repita según sea necesario hasta que el Slam Shot cierre repetidamente a la presión requerida. Apriete la tuerca de bloqueo y vuelva a colocar la tapa sobre el tornillo de ajuste. Aquí mostramos cómo establecer el punto de ajuste de baja presión en el Slam Shot. Retire la tapa de la parte superior de la carcasa del resorte de baja presión. Afloje el tornillo de ajuste. Así se asegurará de que el Slam Shot no se cierre cuando las presiones de la tubería estén a niveles de funcionamiento normal. Antes de restablecer el Slam Shot, asegúrese de que la presión de salida se ha reducido a la presión de funcionamiento normal. Reduzca la presión de entrada a un nivel igual o ligeramente inferior al de la presión de salida. Use una llave de 13 milímetros y gire la tuerca de reinicio hacia la izquierda. Mantenga la llave en su sitio, ya que la palanca del trinquete puede tardar unos segundos en recolocarse. Ajuste la presión de sensado al punto de ajuste de baja presión necesario. Vuelva al tornillo de ajuste de baja presión y apriételo hasta que el Slam Shot se cierre. Así se establecerá el Slam Shot en el punto de ajuste aproximado. Para reiniciar el Slam Shot, devuelva las presiones de entrada y salida a la presión de funcionamiento normal. Una vez más, iguale las presiones de entrada y salida y use la llave de 13 milímetros para girar la tuerca de reinicio hacia la izquierda, manteniendo la llave hasta que la palanca del trinquete vuelva a su lugar. Vuelva a disminuir la presión fijada de la línea de sensado hasta que la válvula del Slam Shot se cierre. Observe la presión a la que se cierra y haga ajustes mínimos en caso necesario. Siga el mismo procedimiento de reinicio anteriormente descrito. Repita según sea necesario hasta que el Slam Shot cierre repetidamente a la presión requerida.
Apriete la tuerca de bloqueo y vuelva a colocar la tapa sobre el tornillo de ajuste. Una vez que haya instalado correctamente el Slam Shut y que esté en funcionamiento, tendrá que realizar el mantenimiento adecuado, lo que incluye inspecciones externas e internas. Primero, comience con la inspección externa del propio Slam Shut en busca de cualquier daño mecánico obvio. A continuación, realice una serie de comprobaciones rutinarias para asegurarse de que el Slam Shut esté funcionando correctamente. La comprobación del punto de ajuste del Slam Shut dependerá del tipo de controlador Slam Shut de que disponga. Por ejemplo, un controlador de función única con protección de sobrepresión solo necesitará que se compruebe el funcionamiento si se da sobrepresurización. Conviene probar una unidad de función dual tanto en el funcionamiento con sobrepresión como con baja presión. El funcionamiento se comprueba elevando y disminuyendo la presión de la línea de sensado a los puntos de ajuste y asegurándose de que el Slam Shut se cierre en cada circunstancia. Compruebe que no haya fugas en las juntas ni los accesorios. Lo más importante es comprobar el diafragma de la válvula de cierre. Compruebe que no haya fugas en la carcasa del resorte. Si el Slam Shut cuenta también con un regulador flow grid, siga las instrucciones de mantenimiento descritas en el video sobre el regulador flow grid o consulte el manual correspondiente. Ahora que ha realizado las inspecciones externas, pasemos al desensamblaje y la inspección interna. Recuerde cerciorarse de que se ha cortado la presión a la tubería y de que se ha dejado salir esta antes de empezar cualquier labor de mantenimiento interno. Hecho esto, puede comenzar el desensamblaje general. Para comenzar el desensamblaje, retire la línea de sensado del controlador. Retire la cubierta de plástico de la parte delantera del controlador Slam Shut. Si la válvula del Slam Shut está abierta, use un destornillador para elevar la patilla corta de la palanca del trinquete. Esto hará que el mecanismo de enganche libere la válvula, la cual se cerrará. Retire la tuerca de bloqueo, la arandela, el resorte, el separador y la palanca del trinquete. Retire la tuerca de reinicio. Tenga en cuenta que es del tipo rosca izquierda. Deseche el O-ring usado. Lo sustituirá por uno nuevo de su kit de repuesto. Use una llave Allen de 1/4 de pulgada para retirar los 3 tornillos de la tapa que sujeta el controlador al montaje de la válvula. Retire el conjunto del controlador deslizándolo del eje. Los O-rings entre el controlador y la válvula se sustituirán. Retire las tuercas grandes de la parte superior de la carcasa del resorte. Retire la tapa de cierre y el cuerpo de la válvula. Ahora puede desarmar la válvula de cierre. Retire los 2 tornillos de cabeza hexagonal que usan la pieza de sujeción de la junta estanca y el cuerpo del Slam Shut. Retire la pieza de sujeción de la junta estanca y la junta de la válvula de aleteo. Conviene sustituir esta última por una nueva del kit de piezas de repuesto. Sujete la superficie superior de la aleta a ras con la parte superior del cuerpo de la válvula. Utilice un punzón para extraer los 2 pines del eje. Retire el eje del cuerpo de la válvula. Si necesita un mango, use la tuerca de reinicio. Los pines quedan inservibles, por lo que será preciso usar nuevos pines y un nuevo eje en la reinstalación. Retire y deseche los O-rings que sellan el eje de la aleta. Se sustituirán por nuevos del kit de piezas de repuesto. Inspeccione la superficie de sellado de la aleta. La aleta deberá sustituirse si la superficie de sellado está desgastada o presenta cráteres. Ahora puede volver a montar la válvula de cierre. Limpie todas las superficies metálicas con un paño limpio y disolvente compatible con goma basada en nitrilo. Instale los 2 bujes para el eje en la carcasa de la válvula. Instale la aleta sujetándola en su lugar dentro del cuerpo de la válvula y deslizando el eje a través del cuerpo de la válvula y del primer orificio de la aleta. A continuación, instale el resorte izquierdo de la aleta entre los orificios de la aleta. Tenga en cuenta que el resorte tiene 2 patillas distintas, una recta y una curvada. La recta debe ir contra el buje y la pared central de la carcasa. La curvada debe ir contra la pared trasera de la aleta. Deslice el eje a través del resorte.
Repita el proceso para el resorte derecho de la aleta. Deslice el eje a través del segundo orificio de la aleta y dentro del segundo buje. Haga que otra persona sujete la superficie superior de la aleta, de modo que esté a ras con la parte superior del cuerpo de la válvula. Alinee el eje de modo que los dos orificios de los pines se alineen con los orificios de la aleta. Instale los dos pines con la ayuda de un punzón. La parte superior de los pines deberá quedar a nivel con la parte superior de la superficie de la aleta cuando ésta se baje. Si no se hace así, podrían producirse daños en la junta estanca. Instale los O-rings adecuados en el eje. Asegúrese de que estén lubricados con el lubricante de juntas incluido en el kit de repuesto. Coloque el buje del eje de la aleta en el eje. Instale la junta estanca de la válvula de aleteo en la pieza de sujeción. Asegúrese de que encaja en la ranura. Con una llave de 13 milímetros, gire el eje hacia la derecha para que la parte superior de la aleta quede a ras o por debajo de la parte superior de la carcasa de la válvula. Instale la pieza de sujeción con la junta estanca de la válvula de aleteo hacia arriba. Fíjela con 2 tornillos de cabeza plana usando una llave Allen, asegurándose de que los tornillos queden por debajo de la superficie de la pieza de sujeción de la junta. La válvula de cierre queda ahora lista y puede instalarse en el cuerpo de la válvula. Antes de la instalación, recuerde limpiar todas las superficies de unión con un paño y disolvente compatible con goma basada en nitrilo. Instale la junta estanca del cuerpo en el cuerpo del flow grid y deslice la válvula de cierre hacia abajo por los pernos. Instale la tapa superior o los componentes del regulador flow grid si está equipado con él y apriete las tuercas hasta el valor mostrado en el manual de instalación. Ahora puede pasar a desmontar el controlador Slam Shot. Retire la carcasa del resorte del controlador. Bajo la carcasa del resorte encontrará el cartucho de la válvula de sobrepresión y/o el de la válvula de baja presión, según el tipo de modelo. Estas piezas contienen un asiento para el diafragma y un O-ring que deberán sustituirse. Con un paño limpio y disolvente, limpie todos los componentes del cartucho antes de volver a montarlos. A continuación, retire la tapa del actuador de la parte inferior del Slam Shot. Está fijada con 4 pernos. Retire la pieza del diafragma. Puede desmontarla retirando la tuerca central. Deseche el diafragma y el O-ring, los cuales sustituirá por nuevos del kit de piezas de repuesto. A continuación, puede volver a montar el controlador Slam Shot. En este punto podrá retirar el asiento de la válvula de escape de la parte inferior de la carcasa. Inspeccione el O-ring y el conjunto de obturador y vástago para detectar daños o desgaste. Sustitúyalo en caso necesario y reinstale el asiento de la válvula de escape. Instale nuevos O-rings en el extremo del limitador y vuélvalo a instalar en la tapa del actuador. Con el mismo paño y disolvente, asegúrese de que las superficies de unión en el controlador Slam Shot y el cuerpo de la válvula de cierre estén limpias. Comience por lubricar los O-rings del kit de repuesto con el lubricante incluido. Instale los O-rings en la parte trasera de la carcasa del controlador y deslícela con cuidado sobre el eje de la válvula de cierre. Alinee los 3 orificios de pernos y apriete los 3 pernos que fijan el controlador a la carcasa de la válvula de cierre. Después vuelva a instalar el mecanismo de enganche en la carcasa del controlador. Tendrá que instalar el espaciador, la palanca del trinquete, el buje, el resorte del trinquete y la arandela sobre el perno. Instale el resorte con la patilla curvada del resorte entre las 2 patillas de la palanca del trinquete en forma de L. Apriete la tuerca para fijar el mecanismo de enganche. La tuerca deberá estar lo suficientemente apretada para eliminar la distensión del conjunto del mecanismo. No lo apriete en exceso. Utilizando tenazas, eleve el extremo curvado del muelle por encima de la palanca del trinquete. A continuación, instale la palanca de aleta de modo que el extremo de la palanca apunte hacia abajo. Instale el O-ring en la tuerca de reinicio delantera. Instale y apriete la tuerca de reinicio. Recuerde, la tuerca del tipo rosca izquierda. Coloque el O-ring alrededor de la tapa de plástico e instale la tapa. Fije los 4 tornillos de la tapa. Los cartuchos de sobrepresión o baja presión
pueden volver a instalarse en la parte superior de la carcasa del controlador. Instale el resorte principal, el casquillo del resorte y la carcasa del resorte. Coloque una pequeña cantidad de grasa como Lubriplate 105 en la depresión del casquillo antes de instalar la tapa del resorte. Pasamos ahora a la parte inferior del controlador, donde podemos volver a montar el conjunto del actuador. Vuelva a montar el conjunto del diafragma con la circunvolución del diafragma mirando hacia arriba, hacia la placa del diafragma. El Slam Shot puede ahora probarse y volver a ponerse en servicio. Ahora veremos algunas sugerencias para solucionar problemas que puedan aparecer. Antes de solucionar cualquier problema concreto con el Slam Shot, deberá llevar a cabo estos pasos. Primero, verifique que las especificaciones del Slam Shot se ajustan a las condiciones de la aplicación. Conviene comprobar la presión de entrada mínima y máxima, así como el rango de presión fijada para asegurarse de que la unidad está diseñada para funcionar en las condiciones actuales. A continuación, compruebe que las tuberías al Slam Shot sean correctas. Compruebe que las conexiones de las tuberías actuales respetan las recomendaciones indicadas en el manual de instalación, uso y mantenimiento. Ahora, hablemos de algunos problemas que podrían surgir y las soluciones para cada uno de ellos. El Slam Shot no supera la prueba de fugas interna. Las causas probables son: hay daños en la junta estanca de la válvula de aleteo o en la superficie. Una válvula de ecualización externa está abierta o presenta fugas. El suministro de entrada al piloto no está conectado al puerto central del Slam Shot. Esto solo se aplica si el Slam Shot se ha combinado con el regulador Flow Grid. Segundo, el Slam Shot no supera las pruebas de fugas externas. Las causas probables son: hay daños en un O-ring o junta estanca del cuerpo. Hay daños en una ranura de la junta estanca. Tercero, la palanca del trinquete permanece en la posición desbloqueada cuando la entrada a la válvula está presurizada. Las causas probables son: el punto de ajuste de sobrepresión está fijado demasiado bajo. El punto de ajuste de baja presión está fijado demasiado alto, con lo que está demasiado próximo o es incluso superior que el punto de ajuste de sobrepresión. La presión de sensado o aguas abajo no está entre los puntos de ajuste de sobrepresión y baja presión. La válvula de sobrepresión o baja presión está dañada o sucia. El O-ring de la válvula de sobrepresión o de baja presión está dañado. La válvula de escape está tapada. Cuarto, la palanca del trinquete no libera la aleta. Las causas probables son: los puntos de ajuste de sobrepresión o baja presión no se han ajustado correctamente, lo que implica que el punto de ajuste de sobrepresión es demasiado alto o el de baja presión es demasiado bajo. El diafragma del actuador en el controlador del Slam Shot se ha instalado hacia abajo. Quinto, el Slam Shot se cierra durante la puesta en marcha. Las causas probables son: la presión aguas abajo supera momentáneamente los puntos de sobrepresión o baja presión fijados en el Slam Shot. Aquí finaliza el video de capacitación sobre principios básicos de funcionamiento, instalación, mantenimiento y solución de problemas del controlador Slam Shot.